¿Y si te dijera que tu incansable búsqueda de la felicidad es precisamente lo que te asegura no encontrarla jamás? Es un juego cósmico maravilloso, ¿no crees? Observa a quienes se esfuerzan desesperadamente por ser felices. Parecen atletas tensos en una carrera que nadie sabe dónde termina. Ahora piensa en tus momentos de verdadera paz. No llegaron precisamente cuando te rendiste, cuando dejaste de luchar. Si algo de esto empieza a resonar en tu interior, un simple gesto de aprecio permite que esta conversación encuentre a otras almas que quizás estén listas para dejar de correr. Porque en esa rendición, en ese aparente fracaso, se esconde la clave de todo el juego. Para entender la naturaleza de este juego, de esta carrera absurda de la que hablábamos, hay una imagen que me parece maravillosamente clara. Imagina por un momento que tu identidad, tu ego, todo eso que llamas yo, es una vasija de cerámica. Desde muy pequeños, nos enseñan el juego principal. Mantén la vasija perfecta. La pasamos puliendo, dándole brillo, asegurándonos de que no tenga ni un solo rasguño. La exhibimos en la repisa de nuestra vida social, para que todos admiren su superficie lisa, su forma impecable. Esta vasija es la prueba de nuestro éxito, de nuestra felicidad. Pero por supuesto la vida no es una vitrina de museo. Piensa de nuevo en nuestra metáfora. La vasija de cerámica que es nuestro ego. Hasta ahora, hemos visto cómo el atleta de la felicidad pasa su vida puliéndola obsesivamente para que refleje una luz que no es suya, esperando la admiración de los demás. Hemos visto cómo el arquitecto de la vida intenta construir una vitrina de cristal blindado a su alrededor, calculando cada ángulo para evitar cualquier golpe, cualquier imprevisto. Y hemos explorado esa fobia a las grietas, ese pánico que nos lleva a tapar con masilla y pintura cualquier pequeña fisura, avergonzados, como si una marca de vida fuera una prueba de nuestro fracaso. En todos estos juegos el objetivo es el mismo, preservar la vasija, mantener la forma intacta. Pero nos hemos obsesionado tanto con el recipiente que hemos olvidado por completo su propósito. Una vasija sellada, perfecta e impenetrable, no sirve para nada. Solo contiene su propio vacío. Si estas palabras resuenan en algún lugar profundo de tu ser, si sientes que has encontrado un espacio donde no tienes que fingir que tienes todas las respuestas, y aún no eres parte de esta conversación continua, te invito a suscribirte. No se trata de unirse a un club de gente que ya ha llegado a algún sitio, sino todo lo contrario. Es un lugar de encuentro, para aquellos que están en el proceso, para los que intuyen que hay otra manera de jugar este juego, y están dispuestos a explorar juntos. La vida golpea. No por malicia, sino porque esa es su naturaleza. Una pérdida, un fracaso, una desilusión. Cada uno de estos eventos es como un pequeño golpe a la cerámica. Y nuestra reacción instintiva, la que nos han enseñado, es el pánico. Corremos a buscar pegamento, a disimular la fisura, a pintar sobre ella. Sentimos una profunda vergüenza por nuestras grietas, como si fueran la evidencia de que hemos fallado en el único juego que importaba. Y aquí es donde la revelación comienza a filtrarse. Porque ¿para qué sirve una vasija perfectamente sellada? Solo puede contener su propio vacío. Es un objeto decorativo, pero inútil. Las grietas, esas marcas que tanto nos esforzamos por ocultar, son precisamente lo que la transforma. Dejan de ser un defecto para convertirse en una función. Una vasija agrietada ya no es solo una vasija, puede ser una linterna. Porque es solo a través de esas aberturas, de esas imperfecciones, que la luz interior puede por fin brillar hacia afuera. Esa vasija, por supuesto, eres tú. Y cada grieta es una herida que te ha hecho más poroso a la vida, más permeable a la realidad. Si alguna vez te has sentido roto, defectuoso, y has gastado una energía inmensa en reparar la fachada, no es una señal de que estés fallando. Si sientes esa llamada a pertenecer a una comunidad de personas que están despertando a su propia naturaleza, este es tu espacio. Y esto nos lleva directamente al cuarto patrón, quizás el más temido de todos, y como toda gran paradoja, el más profundamente liberador. Es el patrón que nadie elige, pero que la vida, en su inmensa sabiduría, a veces nos regala. Lo llamamos, el momento de la inundación. La rendición forzada. Este es el punto en el que el universo deja de tocar suavemente a la puerta y decide tirarla abajo. Es ese momento inevitable en la vida del arquitecto donde los planos se queman, el edificio se derrumba y la fachada de control se desmorona hasta los cimientos. Es el instante en que el atleta en mitad de su carrera por la felicidad, tropieza de forma tan espectacular que ya no puede levantarse y fingir una sonrisa. Es el colapso.
La crisis. El momento en que la persona que se ha esforzado tanto por ser feliz y completa se encuentra contra toda su voluntad, innegablemente rota. Desde la perspectiva del ego, esto es la catástrofe definitiva, es el fracaso absoluto. Pero desde la perspectiva del juego cósmico, es un acto de gracia. Es el momento en que el esfuerzo por mantener la ilusión se vuelve tan agotador, tan insostenible, que la mente simplemente se rinde. Es una señal de que por fin te estás abriendo a tu verdadero propósito. Para entender cómo funciona este mecanismo de resistencia y liberación, vamos a explorar juntos 5 de los patrones más comunes con los que jugamos a este juego de la vasija perfecta, 5 máscaras que usamos para ocultar nuestras benditas grietas. Si reconoces en ti esta lucha por mantener intacta tu propia vasija, y sientes que es el momento de entender el propósito oculto de tus fisuras, entonces suscríbete y acompáñame en este viaje de revelación. El primer patrón es quizás el más reconocible en nuestra cultura, el más agotador de todos. Lo llamaremos, el atleta de la felicidad. De acuerdo, aquí está el texto para la sección solicitada, siguiendo todas las instrucciones de estilo, tono y contenido. Asterisco asterisco asterisco. Así que ahí estamos cada uno con nuestra vasija de cerámica, nuestro preciado ego, con la instrucción implícita de mantenerla pulcra, brillante, sin una sola grieta a la vista. Pero este mandato de perfección da a luz a un juego muy curioso, un patrón de comportamiento tan común que a menudo ni siquiera lo notamos. Es el juego del primer personaje en nuestro teatro cósmico, el atleta de la felicidad. No lo llames por su nombre clínico, no es un diagnóstico. Es más bien un papel que asumimos con una devoción casi religiosa. ¿Ya no hay nada que defender? La vasija no tiene una grieta, está hecha añicos en el suelo. Y aquí ocurre el milagro silencioso. Cuanto menos tienes que perder, más libre te vuelves para experimentarlo todo. El momento de máxima desesperación es, en realidad, el umbral de la máxima libertad. Es en ese silencio, después del estruendo de la caída, cuando se puede empezar a escuchar una música diferente. Es un periodo de profunda desorientación, sí. Pero si no te resistes a él, si no corres a intentar pegar los pedazos de la vieja vasija, esa desorientación da paso a una calma y una claridad que nunca antes habías experimentado. Porque por fin has dejado de luchar, has soltado la cuerda en esa guerra imposible contra la realidad. Y aquí está el insight que lo cambia todo. El universo no te rompió para castigarte. El universo no te inundó para ahogarte. Simplemente abrió una ventana en una habitación en la que te estabas asfixiando sin darte cuenta. Esa inundación que sentiste como una fuerza destructora era en realidad, el gran río de la vida reclamando su cauce natural, un cauce que tú habías intentado desviar y contener con tus frágiles presas de control y expectativas. La rotura no fue un accidente. Fue una liberación. Pero ¿qué sucede después del diluvio? ¿Qué crece en la tierra fértil y húmeda que deja la inundación cuando las aguas se retiran? Es el individuo que entrena su sonrisa frente al espejo cada mañana, que cura sus redes sociales para que parezcan un catálogo ininterrumpido de alegría, que ve la vida como una competencia silenciosa por acumular más momentos felices que los demás, y tiene todo el sentido del mundo que hayamos aprendido a jugar este juego. ¿Acaso no nos aplaudieron de niños cuando sonreíamos y nos ignoraron cuando llorábamos? ¿No nos enseñaron que una cara alegre es una señal de éxito y una cara triste, un problema a resolver? No es tu culpa. Es un guión que te entregaron al nacer, y tú, como buen actor, simplemente lo has estado interpretando a la perfección. Piensa en Marcos. Un ejecutivo brillante, de esos cuya vida parece un anuncio de relojes de lujo. Planificó unas vacaciones de 2 semanas en Bali con la precisión de una operación militar. Su itinerario, codificado por colores en una app, incluía yoga al amanecer, desayunos macrobióticos, meditación con un gurú específico, y clases de surf a la hora exacta en que las olas eran, según sus cálculos, óptimas. El juego se llamaba optimizar la relajación. Pero el universo, con su maravilloso sentido del humor, tenía otros planes. El primer día, la aerolínea perdió su maleta. Su hotel de diseño tuvo un problema de overbooking, y terminó en una humilde cabaña de madera, bajo una lluvia torrencial que no estaba en el pronóstico. Lo que viene a continuación no es una reconstrucción del viejo edificio. No se trata de volver a ser el arquitecto o el atleta. Es algo infinitamente más profundo, más real. Es aprender a vivir en el paisaje transformado. Lo que viene a continuación es el secreto final del juego. Es la danza. Y esa revelación, querido amigo, es lo que exploraremos a continuación. Y entonces, el diluvio cesa.
El estruendo del colapso se desvanece y solo queda un silencio profundo, casi sagrado. Te encuentras en medio de los restos de tu vida perfectamente planificada, rodeado por los fragmentos de esa vasija que con tanto esmero intentaste proteger. El atleta de la felicidad ha perdido la carrera. El arquitecto de la vida ve su obra maestra en ruinas. El miedo a las grietas se ha hecho realidad de la forma más espectacular posible. Y en este silencio, después del desastre, emerge una pregunta: ¿y ahora qué? Aquí es donde descubrimos el quinto patrón, el más sutil y liberador de todos. No es un patrón de lucha, sino de rendición. No es una estrategia, sino una danza. Es el patrón que emerge cuando dejas de intentar imponer patrones a la vida. Lo llamaremos por ahora, el arte de bailar con la impermanencia. Todos los patrones anteriores eran síntomas de una misma ilusión fundamental. La creencia de que tú eres el alfarero, el responsable de mantener la vasija intacta. Su primera reacción fue una furia helada, una tensión que le recorría la mandíbula. Su plan perfecto, su vasija de las vacaciones perfectas, se había agrietado, pero después de un día de luchar contra la realidad, algo se rindió. Pasó los siguientes 3 días simplemente sentado en el porche, sin itinerario, sin expectativas, escuchando el sonido monótono de la lluvia sobre el techo de palma. Habló durante horas con el anciano dueño de la cabaña, un hombre sin reloj, y con una sonrisa fácil. Bebió un café hecho sin prisa, sintiendo el calor de la taza entre sus manos. Y en ese silencio, en ese fracaso absoluto de su plan, Marcos encontró una paz tan profunda, que ninguna de sus actividades programadas podría haberle rozado jamás. Descubrió que el premio no estaba en ejecutar el plan, sino en la liberación que llegó cuando el plan se hizo pedazos. Si reconoces en ti a este atleta incansable, comparte en los comentarios cuál es la carrera que sientes que has estado corriendo sin descanso. El problema de ser un atleta de la felicidad es el agotamiento crónico que produce. Día tras día, la sonrisa se vuelve un poco más rígida, la risa un poco más calculada, el corazón un poco más pesado bajo el esfuerzo de la actuación constante. El atleta corría para distraerse de las primeras fisuras. El arquitecto construía muros para que nada pudiera tocarla. La fobia a las grietas era la obsesión con el esmalte, con la superficie. Todos eran juegos agotadores para defender un objeto, sin darse cuenta de que el verdadero propósito del objeto no era ser perfecto, sino ser útil. Y una vasija sellada, por muy bella que sea, solo contiene su propio vacío. Observa cómo se manifiesta este despertar en la vida. Piensa en el ejecutivo que planea sus vacaciones perfectas en un retiro de yoga, con un itinerario medido al milímetro para alcanzar la paz. Pero la aerolínea pierde su equipaje, el hotel perfecto tiene un error en la reserva, y acaba en una cabaña humilde, bajo una lluvia incesante que cancela todas sus actividades. Su primer impulso es la furia, la frustración del arquitecto cuyo plano ha sido profanado. Pero después de 2 días de rabia inútil, algo cede. Se sienta en el porche, sin nada que hacer, y simplemente escucha la lluvia. Habla con el anciano dueño del lugar, no para quejarse sino por pura curiosidad. Y en ese vacío inesperado, en el fracaso total de su plan, encuentra una calma que ninguna meditación programada podría haberle dado jamás. La inundación no arruinó sus vacaciones, lo salvó de ellas. ¿Vives con el miedo sutil de ser descubierto? ¿De que alguien vea la grieta de cansancio detrás de tu máscara de alegría? Te conviertes en un fraude para ti mismo. Y la paradoja, por supuesto, es que cuanto más te esfuerzas por sentirte feliz, más consciente te vuelves de la tensión que se esconde justo debajo, y más frágil se vuelve cualquier atisbo de alegría genuina. Aquí es donde la perspectiva puede cambiarlo todo. Porque el universo no te está pidiendo que ganes la carrera, de hecho, parece disfrutar bastante cuando tropiezas. No por crueldad, sino porque es en la caída donde dejas de mirar la meta, y por fin ves el cielo. El alivio no viene de un mayor esfuerzo, sino de un profundo permiso para dejar de esforzarse. Y entonces, la pregunta te golpea con la suavidad de aquella lluvia en Bali. ¿Y si la felicidad no fuera una medalla que se gana al final de la carrera, sino el simple y revolucionario acto de dejar de correr? Pero cuando el performance se agota, cuando la sonrisa ya no puede sostenerse, la mente, astuta como es, a menudo no se rinde. Simplemente cambia de estrategia. Si no puedo actuar la felicidad, quizás pueda construir una vida donde el dolor sea imposible. Y así, del atleta exhausto, nace otro personaje. O piensa en la artista, paralizada por el éxito de su primera obra. Pasa meses frente a un lienzo en blanco, intentando forzar la genialidad.
tratando de ser la atleta de la creatividad. Cada pincelada está cargada de tensión, de miedo a no estar a la altura. Un día, en un arrebato de desesperación, lanza un trapo empapado en disolvente contra el lienzo, arruinándolo por completo. Pero al mirar la mancha caótica y accidental, ve una belleza que su control jamás podría haber diseñado. Por primera vez en años, empieza a jugar, a seguir el accidente, a danzar con el caos. Descubre que su genio no residía en su control, sino en su capacidad para rendirse a algo más grande que su propio ego. Estos no son fracasos. Son liberaciones. Son el momento en que el universo, con una ternura infinita, te quita de las manos el pesado martillo con el que intentabas reparar cada grieta. El universo no te rompe para castigarte, simplemente abre una ventana en una habitación en la que te estabas asfixiando. Aquí reside el insight más profundo, el que lo cambia todo. No estás roto, estás abierto. Esas grietas que tanto temías, no son defectos en tu ser. Son las aperturas a través de las cuales la vida, la realidad, la luz, por fin pueden entrar y salir. Uno quizás aún más sutil y peligroso, el arquitecto de la vida controlada. Y entonces, cuando el atleta de la felicidad se desploma en la línea de meta de una carrera que nunca existió, exhausto por el peso de su propia sonrisa, no se rinde. Oh no. El ego es mucho más astuto que eso. Simplemente cambia de disfraz. El sudor de la performance se seca, y en su lugar, emerge una figura más sobria, más seria, con un rollo de planos bajo el brazo. Si la felicidad no puede ganarse a la fuerza, razona la mente, entonces debe ser construida con precisión. Nace así el segundo patrón, una consecuencia directa del primero. El arquitecto de la vida controlada. Este personaje ya no corre. Ahora diseña. Cree que el caos de la existencia, esa marea impredecible de dolor y alegría, puede ser contenido con un dique lo suficientemente alto, con un plano maestro a prueba de balas. Su vida se convierte en un proyecto de ingeniería existencial. Cada relación es un pilar calculado, cada decisión profesional un ladrillo puesto en el lugar exacto, cada hábito una viga de acero para soportar el techo de una supuesta seguridad futura. El mecanismo psicológico que opera aquí es una profunda y aterradora desconfianza en la vida misma. Es la creencia de que el universo es un adversario incompetente o malicioso, y que uno debe arrebatarle el control para poder estar a salvo. Un muro sin fisuras es una prisión. Una vasija sin grietas no puede convertirse en una linterna. La totalidad que buscabas reparando la superficie, siempre estuvo esperando en la profundidad que solo la fractura puede revelar. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas, la que yace bajo todas las demás búsquedas y ansiedades. Si te atreves a sentarte en silencio con ella, puede desmantelar todo tu mundo. ¿Quién eres? Cuando dejas de intentar ser alguien. Reconocer este patrón es el punto de inflexión crucial. Es el momento en que dejas de ser un problema a resolver y te conviertes en un misterio a experimentar. Dejas de buscar una felicidad permanente, y empiezas a participar plenamente en el flujo agridulce y maravilloso de la existencia. La paradoja final es que, cuanto menos te aferras a los momentos felices, más intensamente los vives cuando llegan. Y cuanto menos huyes de los momentos de dolor, menos poder tienen sobre ti. Si mientras escuchas esto, sientes un peso que se levanta de tus hombros, si notas una pequeña expansión en tu pecho donde antes había tensión, si reconoces en esta idea de apertura un eco de tu propia verdad, es porque la parte más sabia de ti nunca creyó en la mentira de la perfección. Es el miedo primordial a la incertidumbre disfrazado de prudencia y responsabilidad. El arquitecto no está construyendo una vida, está construyendo una fortaleza para esconderse del río, sin darse cuenta de que la vida es el río, no la fortaleza. Imagina a una mujer que ha diseñado el mapa de su vida amorosa con la precisión de un cartógrafo. A los 25 conocería a un hombre con una carrera estable, intereses compatibles y un plan de futuro que encajara con el suyo. A los 28, se casarían en una ceremonia íntima pero elegante. A los 30, tendrían el primer hijo. Su casa sería un reflejo de orden y buen gusto. Y en efecto, todo parece marchar según el plano. Conoce al hombre, que cumple con el 90% de los requisitos. Tachan juntos las casillas del itinerario. Pero un día, sentada en su salón perfectamente decorado, nota un silencio que no estaba en los planos. Su marido,
Una tarde, le confiesa que su sueño secreto siempre fue dejar su trabajo seguro para abrir un pequeño taller de restauración de muebles antiguos. Un sueño polvoriento, incierto, sin garantía de éxito. Para el arquitecto, esto no es un sueño, es una grieta estructural, es un fallo catastrófico en el diseño. Toda su energía se vuelca en reparar el problema. Le muestra proyecciones financieras, le recuerda sus responsabilidades, intenta redirigirlo de vuelta al camino trazado. Deja un me gusta. No como un simple clic, sino como un gesto simbólico de que estás listo para dejar de reparar las grietas y empezar a dejar que la luz pase a través de ellas. Hemos pasado tiempo desarmando los mecanismos de nuestra propia trampa. Hemos visto al atleta, al arquitecto, al fóbico, y la inevitable inundación. Ahora, con todas las piezas esparcidas ante nosotros, no para reconstruir la vieja vasija, sino para verlas por primera vez como lo que realmente son. Los componentes de un maravilloso mosaico. Es hora de empezar a unificar todo lo que hemos visto, de integrar estas verdades no en un plan, sino en una danza. Y así, después del estruendo de los muros que caen, después de que la inundación ha reclamado su cauce, llegamos a este claro en el bosque. Un lugar de una calma extraña, donde por primera vez podemos ver las piezas esparcidas de nuestra vida controlada, no como una catástrofe, sino como los componentes de un mosaico que por fin empieza a tener sentido. Aquí es donde todo se une, aquí es donde integramos la revelación. Te das cuenta de que el atleta de la felicidad, con su sonrisa tensa y su agenda de momentos felices, no era una persona distinta al arquitecto de la vida controlada, con sus planos a prueba de balas. No lo hace por maldad, sino por pánico. El pánico de que una sola ráfaga de viento espontáneo pueda derribar su casa de naipes. La consecuencia de vivir así es sutil al principio, pero devastadora con el tiempo. Durante los primeros años, hay una sensación de logro, la vida es predecible, segura. Pero poco a poco, el aire dentro de la fortaleza se enrarece. La espontaneidad muere por falta de oxígeno. La sorpresa se convierte en una amenaza. La alegría, cuando llega, se siente como un evento programado, no como una visita inesperada. Pasan 5, 10, 15 años, y el arquitecto se encuentra patrullando los muros de una vida impecable pero inerte. El coste emocional es un agotamiento sordo y constante, el de un vigilante que nunca duerme. Es la ansiedad crónica de que, a pesar de todos los cálculos, el agua del universo inevitablemente encontrará una fisura. Y la tragedia final es que, al intentar evitar todo posible dolor, ha construido una vida incapaz de sentir una verdadera y vibrante plenitud. Ha creado una obra maestra de la supervivencia, pero ha olvidado por completo cómo vivir. Y es justo en ese punto, cuando el peso del propio plano se vuelve insoportable, que puede surgir una revelación verdaderamente liberadora. ¿Y si todo el planteamiento estaba equivocado? ¿Y si no eres el arquitecto sino la arquitectura? Y ninguno de los dos era diferente de aquel que sentía una fobia profunda a sus propias grietas. No eran personajes separados en un drama, eran simplemente disfraces distintos para el mismo actor asustado. El mismo intento desesperado de negociar con la vida para que no duela, para que no sorprenda, para que no sea en definitiva vida. Todos eran expresiones de una misma herida fundamental, la creencia de que no éramos suficientes tal y como éramos, y de que la existencia era un problema que debía ser resuelto con esfuerzo y control. El ejecutivo que encontró la paz no en su itinerario perfecto sino en la cabaña humilde bajo la lluvia, y la artista que redescubrió la alegría, no en la obra maestra forzada sino en el accidente que la arruinó, no son anécdotas aisladas. Son ecos de tu propia historia. Son la prueba de que el universo no responde a nuestros planes, sino a nuestra apertura. Y esto nos trae de vuelta a nuestra vasija de cerámica. Durante tanto tiempo, el juego que creíamos jugar era, mantén la vasija perfecta. La pulíamos, la protegíamos, y sentíamos una vergüenza terrible por cada rasguño, por cada golpe que dejaba una marca. Pero ahora, desde este claro en el bosque, la perspectiva cambia por completo. Una vasija perfectamente sellada es inútil. Solo contiene su propio vacío, su propia oscuridad. Piensa en ello. El arquitecto está fuera, estresado, midiendo, controlando. La arquitectura, en cambio, es vivida desde dentro. Es el espacio donde la luz entra, donde el viento sopla, donde la vida ocurre. La liberación llega al darte cuenta de que tu propósito no es diseñar una estructura perfecta e inexpugnable. El juego es mucho más interesante. Eres un edificio vivo,
Y los golpes de la vida no son fallos de diseño. Son el proceso mediante el cual se abren ventanas inesperadas. Una pared que se derrumba no es una catástrofe, es la oportunidad de tener por primera vez una vista al océano. La verdadera aventura no es prevenir las grietas, sino descubrir qué tipo de luz se filtra a través de ellas. Si al escuchar esto sientes un nudo en el estómago, un reconocimiento incómodo del peso de tus propios planos, respira. No es una señal de que hayas fallado. Es la prueba de que una parte de ti anhela la libertad del viento. Esa necesidad de control nació de un profundo deseo de protegerte, y eso es comprensible en un mundo que parece tan caótico. Si esta conversación te está sirviendo de espejo, ayudándote a ver los muros que has construido con tanto esfuerzo, y si crees que otros podrían beneficiarse de esta misma luz, deja tu like. Las grietas que tanto temíamos no eran fallos en el diseño. Eran, en realidad, el propósito oculto del diseño. No eran la prueba de que la vasija se había roto, sino la evidencia de que por fin podía empezar a cumplir su verdadera función. Porque una vasija agrietada ya no es solo una vasija. Se convierte en una linterna. Se convierte en un filtro a través del cual la luz, que siempre estuvo dentro, puede por fin brillar hacia afuera. El juego nunca fue preservar la forma, sino permitir que la esencia se manifestara. Si has llegado hasta aquí, si has caminado a través del agotamiento del atleta y la frustración del arquitecto, es porque conoces íntimamente el peso de esa armadura. Sabes lo que cuesta mantener una fachada cuando por dentro todo se siente frágil. Reconocer esto no es una debilidad, es un acto de un coraje inmenso. Es el coraje de admitir que el juego que te enseñaron a jugar, te estaba consumiendo. Y si algo de este viaje ha resonado en lo profundo de tu ser, y sientes que compartir tu propia revelación podría encender una pequeña luz para alguien más que aún camina en la oscuridad, te invito a que dejes en los comentarios cuál ha sido tu mayor descubrimiento. A veces, una sola grieta compartida ilumina todo un camino, no como un simple clic, sino como un gesto para que esta conversación pueda llegar a otros arquitectos cansados, listos para bajar las herramientas y empezar a vivir dentro de su propia y maravillosa casa imperfecta. Pero esta aceptación de las grietas y las paredes derrumbadas, nos lleva a una pregunta todavía más profunda, a la raíz del miedo del arquitecto. ¿Por qué nos aterra tanto la imperfección? ¿De dónde viene este pánico cultural a estar roto? Porque bajo el atleta y el arquitecto, yace una fobia aún más fundamental, una que nos mantiene reparando y ocultando las mismas fisuras por donde la vida intenta entrar. Y así, después de la inundación, después de que la presa del control se ha roto y el río de la vida ha reclamado su cauce, llegamos al quinto y último patrón. Pero debo advertirte, este no es simplemente otro patrón psicológico, los anteriores eran sobre las estrategias que usamos para jugar el juego. Este es sobre la naturaleza del juego mismo. Opera en un nivel mucho más profundo, un nivel existencial, porque no se trata de cómo ganar, sino de cómo danzar. Lo llamaremos, precisamente, bailar con la impermanencia. Hasta ahora, hemos hablado del ego como un actor que teme olvidar sus líneas, como un arquitecto que teme que su edificio se derrumbe. Hemos entendido que no estamos rotos, sino abiertos. Hemos visto que la felicidad no se gana, se permite. Pero, ¿qué sucede cuando la inundación se retira y el sol vuelve a salir? ¿Cómo se vive, día a día, desde este lugar de apertura? Al principio de nuestra conversación, te hice una pregunta. ¿Y si te dijera que tu incansable búsqueda de la felicidad es precisamente lo que te asegura no encontrarla jamás? Ahora puedes ver que no era una broma cósmica, sino la descripción de un mecanismo fundamental. El universo no rechaza a los felices por algún capricho divino. Es mucho más simple y profundo. La persona que se aferra a una idea rígida de felicidad, la que tensa los músculos para sonreír, está, en esencia, nadando contra la corriente del río de la vida. Genera su propia resistencia, su propia fatiga. El universo no puede entrar en un puño cerrado. La persona rota, en cambio, es aquella que, voluntaria o involuntariamente, se ha cansado de nadar. Ha soltado los brazos, y para su sorpresa, el río la lleva. No es elegida, simplemente ha dejado de resistirse al flujo. Y así volvemos a nuestra vasija de cerámica. El juego que creías estar jugando era, mantén la vasija perfecta. Pero ese juego era una distracción, un prólogo. La raíz psicológica de este nuevo estado, de esta danza,
es el desplazamiento final de la identidad. Es el momento en que te das cuenta, con una calma asombrosa, de que no eres el actor principal en el centro del escenario. Ni siquiera eres un actor secundario. Eres el escenario mismo. Eres el teatro entero. El yo que pasaste toda una vida construyendo y defendiendo, se revela no como una entidad sólida, sino como un proceso, un patrón de energía que fluye y cambia constantemente, como una ola en el océano. La pregunta fundamental ya no es, ¿cómo puedo ser feliz? O ¿cómo puedo estar seguro? La pregunta se disuelve, y en su lugar aparece una curiosidad serena, ¿qué forma tomará la vida a través de mí en este momento? Ignorar esta danza, negarse a escuchar la música, tiene un coste visceral que se acumula silenciosamente a lo largo de los años. Es el coste de la rigidez. Imagina un cuerpo que inhala, pero se niega a exhalar por miedo a quedarse vacío. Se convierte en una prisión de aire viciado. Así es una vida que se niega a la impermanencia. Se convierte en una estatua de sí misma, pesada, frágil, muerta. Cada momento feliz, se convierte en un tesoro que hay que guardar bajo llave, generando una ansiedad constante por su posible pérdida. El verdadero juego, el que habías olvidado, era permitir que la vasija se agrietara para convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser, una linterna. Las grietas no son el final de su propósito, son el comienzo. Una vasija sellada solo contiene su propia oscuridad. Una vasija agrietada irradia la luz que siempre llevó dentro. La rotura no era un fracaso en el plan. La rotura asterisco era asterisco el plan. Ahora bien, sé lo que una parte de ti puede estar pensando. Es natural. Quizás una voz dice, esto suena como una excusa para la mediocridad, para rendirse y no intentar mejorar. Es una resistencia comprensible, nacida de una cultura que nos enseña a luchar. Pero esto no es rendirse a la apatía, es rendirse a una inteligencia mayor que la de tu ego. Es dejar de forzar el crecimiento de una flor y empezar a regar la tierra. O quizás la voz dice, pero el dolor es real, y a veces insoportable. ¿Debo simplemente aceptarlo? Por supuesto que es real, nadie está negando la herida. La invitación no es a ignorar el dolor, sino a dejar de añadirle la capa extra de sufrimiento que viene de la resistencia, de la historia que te cuentas sobre lo terrible que es sentirlo. Es permitir que la energía del dolor fluya a través de ti, en lugar de construir una presa que, tarde o temprano, reventará. Cada momento de dolor se convierte en una prueba de fracaso personal, una mancha en el expediente. El cuerpo lo siente como una tensión crónica en los hombros, un nudo en el estómago, una respiración superficial que nunca llega a satisfacer. Es el peso acumulado de todos los ayeres que te niegas a soltar, y de todos los mañanas que intentas controlar desesperadamente. Es una vida vivida como un puño cerrado, agotadora, solitaria y terriblemente seria. Pero entonces, algo sucede. El universo no necesita que aprendas la lección, simplemente espera a que te canses de luchar. Piensa en el empresario que lo pierde todo en una crisis económica. Durante meses, lucha, se enfurece, culpa al mundo. Un día, sin nada más que perder, se sienta en un parque, y por primera vez en 30 años, simplemente observa las hojas caer de un árbol. No hay un plan, no hay una meta. Y en ese vacío, siente una paz que todo su imperio nunca pudo comprarle. O piensa en la madre cuyo último hijo se va de casa. El nido vacío, que tanto temía, se convierte en un espacio abierto. El silencio ya no es ausencia, es posibilidad. Empieza a pintar, a viajar, a redescubrir a la mujer que existía antes del papel de madre. Se da cuenta de que no ha perdido una identidad, sino que se ha liberado de una para permitir que emerjan otras. Y la resistencia más común de todas. Es fácil decirlo, pero, ¿cómo dejo de luchar? Mi mente no se detiene. No puedes forzar a tu mente a que deje de luchar. Eso sería por supuesto otra forma de lucha. El cambio no es un acto de voluntad, como apretar un interruptor. Es más como un puño que ha estado cerrado por años. No puedes abrirlo de golpe. Simplemente, empiezas a notar la tensión. Respiras en ella. Y poco a poco, milímetro a milímetro, los dedos comienzan a relajarse por sí solos. Este camino no es fácil ni rápido, pero sí es honesto. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, algo que sentías pero no sabías nombrar, y si crees que podría ser una luz para alguien más que la encuentre justo en el momento adecuado, un simple, me gusta, ayuda a que estas ideas fluyan.
No se trata de arreglar a nadie, sino de dejar una lámpara encendida en el porche, por si alguien la necesita para encontrar el camino a casa. Porque ese es el último secreto, no estás roto, estás abierto, y en esa apertura, por fin puedes empezar a sentir el abrazo del todo. Y así, volvemos a esa pregunta inicial, a ese maravilloso juego cósmico. ¿Por qué el universo rechaza a los felices y elige a los rotos? En ambos casos el momento de la rotura no fue el final, fue el momento en que por fin, dejaron de resistirse al ritmo de la vida y comenzaron, torpemente al principio, a moverse con él. Empezaron a bailar, y aquí reside el insight liberador, la paradoja central de esta danza. Cuanto menos te apegas a los momentos felices, más plenamente los disfrutas cuando llegan, porque ya no están cargados con la terrible responsabilidad de tener que durar para siempre. Son como mariposas que se posan en tu mano, las admiras en su esplendor, sabiendo que en cualquier momento volarán, y esa belleza efímera es precisamente lo que las hace tan preciosas. Y, del mismo modo, cuanto menos temes a los momentos de tristeza o confusión, menos poder tienen sobre ti. Dejan de ser monstruos en la oscuridad y se convierten en nubes que pasan por el cielo de tu conciencia. A veces el cielo está azul, a veces está gris, pero tú no eres las nubes. Tú eres el cielo que permite que todo pase. Esta es la ligereza del ser. Es encontrar un profundo sentido del humor en tu propia seriedad. Es darte cuenta de que el objetivo del juego nunca fue acumular puntos o llegar a un destino final. Quizás ahora la respuesta se siente diferente en tu cuerpo, no es una elección. Nunca lo fue. El universo no rechaza a nadie, simplemente, la persona que se aferra a su felicidad intacta es como un nadador que insiste en ir contra la corriente, generando su propia fatiga, su propia lucha interminable. La persona rota es aquella que, voluntaria o involuntariamente, ha soltado los remos, y por fin, se ha dejado llevar por el río. Pero este dejarse llevar, no es algo que pueda forzarse. No hay una fecha en el calendario para la rendición, ni un método de 5 pasos para fluir. La decisión de dejar de luchar, el momento exacto de confiar en el agua, te pertenece enteramente a ti, y solo a ti. Quizás ocurra en un instante de silencio, quizás dentro de 10 años, o quizás ya ocurrió hace mucho, y apenas ahora te estás dando cuenta del alivio. Y si sientes que es el momento, me gustaría ofrecerte una última pregunta. No para que la respondas ahora. Ni siquiera para que la compartas con nadie. Es solo para ti, un pequeño eco para que lo lleves contigo en el silencio que sigue. ¿Quién eres, cuando dejas de intentar ser alguien? ¿Ves? Al final, la vasija de cerámica que tanto te esforzaste en proteger, nunca estuvo destinada a permanecer perfecta en una vitrina. El objetivo era despertar al hecho de que estás participando en una danza cósmica, absurda y maravillosa, y que la única pregunta que importa es, ¿quieres seguir mirando desde las gradas, o te atreves a salir a la pista? Entender esta danza es crucial, pero nos lleva a una pregunta todavía más vertiginosa. Si ya no eres el atleta, ni el arquitecto, ni siquiera la vasija, si simplemente eres la danza misma, ¿quién o qué es lo que está danzando? La respuesta a esa pregunta es el secreto mejor guardado del universo, y es hacia donde nos dirigimos ahora. Antes de dar ese paso, detengámonos un momento. De los patrones que hemos explorado hasta ahora. El atleta de la felicidad, el arquitecto de la vida controlada, el miedo a nuestras propias grietas y la rendición forzada que nos abre. ¿Cuál de ellos resuena más profundamente contigo en este momento de tu vida? No hay respuesta correcta o incorrecta, solo la honestidad de tu propia experiencia. Si te sientes cómodo, compártelo en los comentarios. Tu reflejo puede ser el espejo que otro necesita para verse a sí mismo. Antes de seguir adelante, hagamos una pausa. Un momento. Donde sea que estés, si puedes, cierra los ojos un instante. Si no, simplemente lleva tu atención hacia adentro. Ese no era el verdadero juego. Las grietas no eran un accidente, eran el diseño. Su propósito olvidado siempre fue convertirse en una linterna, para que la luz que ya llevabas dentro, pudiera, por fin, iluminar el camino. Quizás toda esta búsqueda, todo este drama sobre estar completo o estar roto, nunca se trató de repararte. Quizás solo se trataba de recordar cómo permitir que la vida, simplemente, brille a través de ti. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas permanecido abierto a estas palabras, es un acto de profundo coraje. Honra eso. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades, suscríbete para continuar la conversación.
Y si este viaje ha resonado en ti de alguna manera, comparte tu sentir en un comentario. Esto no es un final. Es el umbral. No estás roto. Simplemente, estás abierto. Toma una respiración profunda y lenta, sintiendo cómo el aire entra, llena tus pulmones, y luego suéltalo con un suspiro, dejando que se lleve consigo un poco de la tensión que quizás no sabías que cargabas. Ahora, solo por un segundo, nota qué sientes. ¿Hay curiosidad? Quizás un poco de resistencia. Una sensación de reconocimiento, como si escucharas una canción que habías olvidado. No intentes cambiar nada. No juzgues. Simplemente sé consciente de lo que está presente en ti en este preciso momento. Si lo que sientes es una cierta incomodidad, una agitación sutil, una voz interna que dice, esto es interesante pero también inquietante, quiero que sepas que esa es la señal más auténtica de que algo se está moviendo. Es la prueba de que no estás escuchando esto como una simple teoría intelectual. Lo estás sintiendo. La armadura del atleta de la felicidad, el plano del arquitecto de la vida, la máscara que oculta el miedo a estar roto, todo ese aparato comienza a temblar un poco. Y ese temblor no es una señal de peligro, es el primer deshielo de la primavera, es el despertar de la vida bajo una capa de nieve que creías permanente. Así que, si sientes esa resistencia, celébrala en silencio. No estás fallando, estás empezando a sentir de verdad.